Ok, vamos a pasar ahora sí a lo que sería la división celular como tal. Estuvimos viendo una parte de lo que sería el ciclo celular, cómo sería la interfase. Y ahora vamos a ver lo que es la división celular, que como dijimos es la división del núcleo más la división del citoplasma. Ok, entonces vimos ciclo celular, esto es como para ordenarlos, ok. Vimos G1, que era donde se hacía el crecimiento, lo que sería la nutrición, todo lo que tiene que ver con el progreso de vida de la célula. Vimos S, que es donde ocurre la duplicación de la cantidad del ADN, o sea, la duplicación de C. Vimos también G2, que es la etapa de preparación para la fase M. Y ahora es cuando pasamos a esta fase M, que dependiendo si eres una célula somática, pues vas a hacer mitosis. Ahora, si tú eres una célula sexual, tú vas a hacer meiosis. ¿Ok? Algo que se me olvidó en el video anterior que estaba viendo ahora es que mencionar que G1 es la parte de la interfase más larga. Es el proceso de la interfase más larga. Tienen que asociarlo que la célula es como nosotros. La célula en G1 crece, se desarrolla, se nutre y solo se duplica cuando está realmente preparado. Es por eso que G1 es muy largo y es por eso que, por ejemplo, los tumores, las células que están en mal estado buscan pasar rápido por ahí. Es por eso que crecen con poco nutriente y es por eso que crecen tan poco, porque estuvieron muy poco tiempo en G1. ¿Okay? Una vez aclarado esto, vamos a ver la fase M, específicamente centrado en la mitosis. Mitosis es más sencillo de entender que lo que sería la meiosis. La mitosis tiene un objetivo. Como lo dije en el primer video de herencia, la mitosis lo que busca es el desarrollo, el crecimiento, la reparación de tejidos y otras cosas más. ¿Okay? Estas son las principales. La reparación de tejidos. Estos son los objetivos que tiene la mitosis como tal. El desarrollo, el crecimiento, la reparación de tejidos. ¿Ok? Es importante entender esto. Toda célula de nuestro organismo es 2N2C. Es diploide con 2 en cantidades de ADN. Cuando pasa a S, lo que hay es una duplicación de nuestra cantidad de ADN, o sea, de nuestro C. Hay 4C. En G2 también vamos a tener 2N, 4C. ¿Eso qué significa? Que en mitosis nuestra célula va a llegar con 2N, 4C. Así es como va a llegar a nuestra mitosis. ¿Ok? Así es como va a llegar. La mitosis consta de una sola, por decirlo así, de un ciclo nada más de división, a cambio de la meiosis, que se encarga de 2 divisiones consecutivas. ¿Ok? La mitosis consta de algunos procesos, como el que les voy a decir ahora. El primer proceso es la profase. Esto es lo primero que ocurre. La célula va a llegar tal como en G2, 2N, 4C. Y aquí van a ocurrir ciertas cosas. Aquí sin imágenes es muy difícil de que lo entiendan, pero bueno. En la profase van a ocurrir ciertas cosas. La primera cosa que va a ocurrir va a ser que se va a desintegrar desintegrar la envoltura nuclear. O sea, el núcleo va a empezar a perder lo que sería su envoltura nuclear. Vamos a tener un núcleo sin envoltura nuclear. A la par que se está desintegrando esta envoltura nuclear, el cromosoma, o sea, bueno, aquí se está condensando el
cromosoma. ¿Ok? Sí, cromosoma. ¿Ok? Pero aquí el cromosoma se está condensando para llegar a su máximo grado de compactación. ¿Ok? Entonces nuestro material genético, el ADN, se va a compactar. ¿Ok? El ADN se va a compactar y se va a formar lo que sería el cromosoma, que se va a condensar. Pero de todas maneras va a estar condensado, pero desordenado. Acuérdense de esto, va a estar desordenado. ¿Ok? Esto que esté desordenado va a ser algo importante para entender tanto la siguiente parte, que es la metafase, como la meiosis. ¿Ok? Acuérdense de eso en la meiosis. En la profase de la mitosis va a llegar la célula 2N4C. ¿Ok? Se va a desintegrar la envoltura nuclear y el material genético nuestro se va a condensar, pero va a quedar desordenado. ¿Ok? Además de esto, se van a formar centriolos que van a migrar hacia los polos. ¿Ok? Centriolos migran a los polos. A los polos de la célula. O sea, por ejemplo, si aquí tengo una célula, pues un centriolo va a migrar para acá y el otro centriolo va a migrar para acá, para los polos de esta célula. ¿Ok? Y cuando migran estos centriolos, van a formar algo, que son como unas especies de puentes, ¿ok? Que se conoce como el uso mitótico. Siempre la profase es la etapa que más cosas ocurren, ¿ok? Como vemos, ocurren muchas cosas en la profase. Se desintegra la envoltura nuclear. El material genético se condensa, pero queda desordenado. Se forman los centriolos y se forma el uso mitótico. Bueno, y más que se forman los centriolos, prioricemos que migran a los polos. Los centriolos migran a los polos para formar el uso mitótico. Aquí de momento nos preguntamos, ¿hubo división celular? No, no ha habido división celular. Sigue siendo 2N4C. Y pasamos a la segunda etapa de la mitosis, a la metafase. En la metafase, nuestra célula, como vimos anteriormente, no tuvo división celular, entonces va a seguir siendo 2N4C. ¿Qué va a pasar en la metafase? Que en la prófase nosotros teníamos nuestros cromosomas desordenados, pues en la metafase se alinean los cromosomas. Pero no los... Sí, bueno, se alinean los cromosomas. Vamos a decirles, se alinean los cromosomas. En la línea media o línea del ecuador, como a ustedes les haga más cómodo. ¿Ok? Entonces, en medio de esta célula vamos a tener los centriolos en los polos. Y gracias al uso mitótico, que aquí se va a ensamblar a los cromosomas, ¿ok? Pues básicamente se van a alinear aquí en el medio de la célula, ¿ok? Entonces aquí se van a ordenar. En la metafase se ordenan los cromosomas en la línea media. Eso es lo que ocurre en la metafase. Se alinean los cromosomas en la línea media. ¿Gracias a qué? Gracias al uso mitótico. Es por eso que aquí está ese tercer punto de control, donde se acuerdan que se revisaba el uso mitótico. ¿Por qué se revisa el uso mitótico? Porque si los cromosomas no se adhirieron al uso mitótico, no va a haber una correcta división celular. Es por eso que este es un punto de control donde se revisa que se hayan ensamblado bien al uso mitótico. Y cuando se hayan ensamblado bien, es cuando vamos a tener la tercera etapa, que es la anafase. Que aquí sí que ocurre un cambio. En la anafase ya no vamos a tener 2N4C. En realidad, no vamos a tener tampoco lo que voy a decir ahora, pero es una manera de estudiarlo. Vamos a tener, entre comillas, ¿ok? Vamos a marcarlo bien. Entre comillas, vamos a tener 4N4C.
no hay células tetraploides, ¿ok? No hay tetraploidía, no existe eso. Pero para entenderlo bien, podemos decir que en este caso hay un poco. ¿Por qué hay 4N y 4C? Porque acordémonos que las células somáticas deben de dividirse en dos y deben de ser idénticas a la madre. Y toda célula tiene que ser 2N, 2C. Entonces, para que haya 2N, 2C, para tanto una hija como para la otra célula hija, tienen que haber 4N. Y es por eso que ocurre esta. No es duplicación del cromosoma, pero bueno, lo que ocurre en la anafase es que se separan los cromosomas. Se separan las cromátidas hermanas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso que les dije, no? Cromátidas hermanas, importante ese término. Se separan las cromátidas hermanas y entonces, por ejemplo, aquí nosotros teníamos esto, ¿verdad? Teníamos aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí, ok, voy a hacer este dibujo porque sí se entiende más. O sea, no sé si se entienda más, pero creo que puede ayudar más. Tenemos aquí los cromosomas, ¿verdad? Tenemos 2N, porque tenemos dos pares de cromosomas y dos pares de cromosomas, y tenemos los 4C, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que se van a separar las cromátidas hermanas. O sea, van a pasar a ser como esto. Me quedo recontra, chico. Va a pasar como una cromátida va a pasar para arriba y la otra va a quedar para abajo. Ahí sí. ¿Ven? Que a diferencia como de esta, como que se partió a la mitad. Entonces una cromátida queda arriba y la otra queda abajo. Y es por eso que va a haber, entre comillas, una tetraploidía. No existe. ¿Ok? No existe esa tetraploidía. Entonces se separan las cromátidas hermanas y vamos a tener ahora solamente cromosomas simples. Vamos a tener cromosomas simples. ¿Por qué no varía la cantidad de ADN? Porque la cantidad de ADN, acordémonos que depende de las cromátidas. Las cromátidas no varían. La cantidad de ADN no es lo que varió. Lo que varió aquí es la... Es que tampoco varía la ploidea, pero lo que se separó aquí fueron los cromosomas dobles. Ahora van a pasar a ser simplemente cromosomas simples. ¿Ok? Entonces, por decirlo de alguna manera, se duplicaría, entre comillas, el número de cromosomas, aunque no es así. Y ahí es donde pasamos a la parte 4. Que la parte 4 va de la mano con la parte 5, ya que ocurren al mismo tiempo. Son, ¿cómo decirlo? Son paralelos, ¿ok? Que es telofase y la citocinesis. Son dos procesos paralelos. Ocurren al mismo tiempo. Como ya sabemos, ¿por qué se hizo esta separación de las cromátidas hermanas? ¿Para qué? Pues para que a cada una célula hija le toque 2N, 2C, 2N, 2C y vuelva al ciclo celular. Como nos damos cuenta, vuelven al estado normal del ciclo celular para volver a duplicarse próximamente. Entonces, en la telofase se va a ocurrir como lo contrario a lo que ocurría en la profase. Profase, se desintegraba la envoltura nuclear, aquí se va a reconstruir. ¿Ok? Y además de reconstruirse la envoltura nuclear, el material genético, vamos a poner el ADN, se va a descondensar, ya no va a estar condensado, ¿ok? Se descondensa. ¿Ok? Así es como va a volver a la interfase. Y en paralelo, mientras se está reconstruyendo la envoltura nuclear y mientras el ADN se va descondensando, se va a producir lo que es la citocinesis. ¿Ok? Estos dos ocurren en paralelo. Que la citocinesis, como vimos, es la división del citoplasma. ¿Ok? El citoplasma se tiene que dividir para que me queden las dos células hijas. Y esto va a variar en vegetales y en animales. ¿Ok? Es como algo así lo que vamos a ver. ¿Ven? Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra hija.
¿Ok? Aquí tenemos 2N2C y aquí tenemos 2N2C. En la división del citoplasma animal, de la célula animal, va a estar funcionando lo que dije antes, el anillo contráctil, formado de actina. Por eso es importante la actina. En cambio, en la división del citoplasma, la citocinesis vegetal, ¿ok? Lo que va a estar ocurriendo no es esto como tal, sino que lo que va a ocurrir va a ser que se van a estar separando, pero no por un anillo contráctil. Se va a estar separando porque se va a formar algo que se le conoce como fragmoplasto. ¿Ok? Y lo que produce este fragmoplasto es el aparato de Golgi. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos preguntan qué organelo, qué estructura celular de la célula eucarionte animal es esencial para la división del citoplasma o la citocinesis, nosotros tenemos que decir que es la actina. Si lo queremos decir de una manera más global, tenemos que decir que es el citoesqueleto, porque el citoesqueleto es lo que forma la actina. ¿Ok? Pero si ahora nos preguntan por el de la célula vegetal, nosotros tenemos que decir que es el aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi va a estar enviando vesículas y vesículas y vesículas que se van a encargar de hacer como una separación conocida como fragmoplasto, que se va a encargar de separar estas células. Y a la vez que estas células se separan, el aparato de Golgi también va a estar liberando vesículas porque tiene que volver a armar la pared celular. ¿Ok? Entonces así es como vemos principalmente cómo va variando, ¿no?, lo que es la mitosis. Pasamos de 2N4C, que es el resultado de la interfase, a 2N2C para una hija, 2N2C para la otra hija. Como vemos, son exactamente iguales. Es por eso que la mitosis es una... a partir de una célula obtenemos dos células hijas idénticas a la progenitora. Idénticas a la progenitora. Cosas importantes a estudiarse tienen que ver esto. Lo que ocurre en profase, lo que ocurre en metafase, lo que ocurre en anafase, que es la separación de cromátidas hermanas. ¿Para qué se hace esta separación de cromátidas hermanas? Para esto, para que cada célula sea idéntica a la original. El punto de control que ocurre en metafase también, apréndanselo. La telofase, que se encarga básicamente de lo contrario que la profase, ¿no? Y la citocinesis, que se encarga de la división del citoplasma. Y la animal, que es la que más estudiamos, que tiene que ver con el anillo contráctil de actina. El objetivo de la mitosis, el desarrollo, crecimiento, reparación de tejidos. Entra como 2N4C, sale como 2N2C, sale como dos células 2N2C, no como una, dos células 2N2C. Y que en el único momento en el que hay una división celular es en la anafase, es en la única etapa en la que cambia. ¿Okay? Todo el resto de las etapas va a ser igual. Y con esto lamento mucho si es que no se entiende. La verdad es que con imágenes, con dibujos, con dibujos buenos y con imágenes es muchísimo más sencillo de entenderlo. La verdad es que esta es simplemente pues la manera en la que yo lo entiendo y en la que yo lo sé explicar. Obviamente si tuviera un PowerPoint, si tuviera imágenes, lo sabría explicar mucho mejor. Pero bueno, esto ha sido lo que es la mitosis.